A ver. Tenemos nosotros aquí estos datos, la fórmula del punto de equilibrio en términos monetarios. Y hemos calculado y aquí hemos obtenido un punto de equilibrio. Les voy a revisar para que no me haya equivocado. Ya. Hemos obtenido un punto de equilibrio de otros 833.333,33. En términos monetarios, entonces, dólares. Las variaciones que se producen en el punto de equilibrio, en los costos fijos, costos variables y en las ventas. Entonces, hemos hecho una primera variación en cuanto a los costos fijos, que aumentan. Entonces, han aumentado los costos fijos. Las otras variables permanecen las mismas. Entonces, al aumentar los costos fijos en 50,000, hemos determinado que la empresa, ¿sí?, que su punto de equilibrio es 1.000.000. Entonces, ha aumentado con relación al punto de equilibrio inicial. Si aumentamos los costos fijos, aumenta el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se aumenta, se sigue aumentando el punto de equilibrio, la empresa va a obtener menos ganancia. Igual, ¿por qué? Vamos a la parte que les decía yo de la lógica. Si aumentamos los gastos, vamos a tener menos utilidad. Por ejemplo, ustedes tienen, supongamos, $200 en el bolsillo. Tienen $200. Ya. Ya. Asumamos de que sus gastos ustedes han gastado, supongamos, $90. La diferencia, ¿cuánto les queda? Entonces les va a quedar $110, ¿no es cierto? 110. Pero ahora se aumentan los gastos. Ya no 90, se aumentan a 140. ¿Cuánto les va a quedar? 60. Sí, entonces siguen aumentando los gastos, va disminuyendo aquí en este caso lo que a ustedes les queda, va disminuyendo de los 200, va disminuyendo a 60. Es igual a las empresas, a nosotros nos dice en lo referente, en lo personal, cuánto nos queda esto de dinero, de nuestros ingresos con nuestros, y disminuyendo los gastos. En las empresas se le define que al aumentar los gastos, disminuyen las utilidades. Entonces aquí hemos aumentado el gasto y le hemos reflejado en el punto de equilibrio, que es de 1.000.000. Al aumentar el punto de equilibrio, se ha aumentado ¿no? A ver, veamos. Porque hemos aumentado los costos fijos aquí. Ese es el primer análisis que hacemos. Ahora también con el otro componente, los costos variables. Hemos aumentado los costos variables. Y en este caso, al aumentar los costos variables, sí, la empresa tiene su punto de equilibrio en 1.250.000. Entonces aquí ha aumentado más de 400.000 con relación al punto de equilibrio inicial. ¿Qué tenemos aquí? Y el otro referente al aumento de las ventas. Entonces, al aumentar las ventas, ¿qué ha pasado? Hemos aumentado las ventas y aquí, en cambio, ha disminuido el punto de equilibrio. Ha disminuido en 318.666,67 con respecto al punto de equilibrio inicial. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debe seguir la empresa trabajando? Primero, ya saben ustedes, la tendencia que aumentar siempre las ventas. Si la empresa aumenta sus ventas, se supone de que va a ganar más. Entonces, este punto de equilibrio va a ir, ¿qué? Disminuyendo. Al disminuir aquí, como sacamos el valor de cuánto era.
de 540.666,67. Que han aumentado las ventas. A partir de la unidad monetaria 541.667, la empresa va a comenzar a ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que manejar? ¿Cómo tiene la empresa que realizar sus actividades? Aumentar las ventas. ¿Quiénes se encargan? Respectivos departamentos, respectivas áreas concernientes a las ventas dentro de la empresa. Todo lo relacionado, ventas, marketing, todo lo que haga para aumentar las ventas. Por Inge, eso, una pregunta. dígame nomás. En tal caso de que no lleguemos a las ventas que nos dice el punto de equilibrio, ¿qué podríamos hacer, Inge? No lleguemos a las ventas que dice el punto de equilibrio. A ver, ¿cómo es eso? O sea, a los 54.166 no Ya, llegamos a... no llegamos, entonces tendremos ahí pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a tocar seguir que el punto de equilibrio ya no va a ser el que hemos calculado, sino más. No llegamos a eso. Entonces aquí, a ver, establezcamos aquí, verán, ¿sí? Aquí tenemos 541.000. Vean, aquí las ventas, ¿cuántos? 650.000. ¿Qué hemos aumentado? O sea, este es el factor, 650.000. Entonces estamos superando, ¿sí?, a las ventas en la cual se produce el punto de equilibrio. Porque nosotros estamos aquí vendiendo más. O sea, aquí ya tenemos ya tenemos ya más ganancia aquí. Entonces, por ejemplo, acá, veamos acá. Sí, a eso yo pienso que eso es la pregunta, ¿no? Aquí está, el punto de equilibrio es 1.250.000. Sí. Si hemos aumentado los costos variables. ¿Cuánto tenemos las ventas? 500. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Todo esto, pues nos falta, todo esto. Nos falta más del doble para no tener pérdida ni ganancia, porque si no, tendríamos pérdida. Ahí tendríamos pérdida. Ahí tendríamos nosotros pérdida. Entonces tenemos que vender más hasta llegar al 1.250.000 para poder cubrir los costos y los gastos que tiene la empresa. Si no, aquí ven las ventas, 500.000. Y el punto de equilibrio se debe vender 1.250.000. Nos falta más del doble, ¿sí?, para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces ahí la empresa aquí tendría que pérdida. En este caso, al aumentar los costos variables. Igual acá. Los costos fijos, ¿cuánto es? Aquí 1.500.000, nos falta 400.000 de la venta. 500.000, 1.000.000, nos falta 500.000. ¿Sí? Entonces, igualmente aquí nosotros, la empresa solo vende 500, tendría que aquí lograr este punto de equilibrio para no tener pérdida ni ganancia. Sino, este instante la empresa, si hacemos nosotros el balance general, la empresa tiene pérdida. Tiene pérdida. Porque las ventas es mucho menos que la que se espera en el punto de equilibrio. E igualmente acá, ¿no? En el inicial, 833.000. Y aquí tenemos 500.000. Entonces, en estos casos, aquí, vamos, el momento que hagamos el estado de pérdidas y ganancias, va a salir pérdida aquí. Porque falta. El momento que obtengamos aquí 833.333, como decir las ventas, ¿sí? Ventas. Por este valor, por los 833.333,33, aquí menos los gastos, o los costos. Entonces, aquí sería únicamente, no referente a esto, al menos los gastos. Ahí tendríamos nosotros aquí 0. Es decir, que no hay ni pérdida ni ganancia.
Entonces aquí le falta a la empresa, le falta aquí las ventas. Le falta vender más de los 500,000 que normalmente tiene, le falta vender más para alcanzar su punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por eso es que se establece, al final, en el último del aumento de las ventas, aquí. ¿Sí? Y aquí está el punto de equilibrio. Aquí ya supera el punto de equilibrio. Porque aquí únicamente es de 540,666. Y acá ya tenemos las ventas 650. Y como les decía, la lógica es que si vendemos más, vamos a ganar más. Entonces, va a ser en las otras aquí. En los otros casos va a tener, si hacemos este estado de pérdidas y ganancias, aquí ponemos 500,000, que son las ventas, menos los 833,333, que es para alcanzar, aquí se iguala las ventas con los costos fijos, perdón, con los costos y los gastos, es decir, que ahí la empresa tendría entre costos y gastos 833,000. Hay esa diferencia. ¿Qué se establece? Entonces tiene que vender más para alcanzar el punto de equilibrio. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que la empresa tiene que aumentar, desde luego que sí, sus ventas, pero para alcanzar su punto de equilibrio y establecer esta diferencia. Esa diferencia que se va presentando, cerrar esa diferencia y a poder generar luego la ganancia respectiva. Entonces se oye claramente en las empresas que dice lo que se vende ni alcanza, ni siquiera alcanza para cubrir los gastos que tiene la empresa. O sea, no alcanza su punto de equilibrio, entonces es pérdida. Es lo que se establece. ¿Sí? Entonces, eso sucede, eso puede suceder, eso sucede en las empresas. Entonces, ven ahí que sus costos y sus gastos no alcanzan son superiores a sus ingresos. Entonces, todavía le falta más tener ingresos para este punto de equilibrio. ¿Sí? Esa es le entiendo yo así la pregunta del compañero. Sobre todo aquí, acá es el punto de equilibrio, no alcanza el punto de equilibrio, no alcanza, con estas ventas no alcanza. Entonces, algo tiene que hacer aquí. La primera, vender más, para cubrir esta diferencia que está aquí, para cubrir esta diferencia. Entonces, por ende, si se aumentan las ventas, va a bajar este punto de equilibrio. La otra, ¿qué sería? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Ya. La una, ya tenemos que nosotros, la empresa, tiene que incrementar sus ventas. ¿Sí? La otra, ¿qué tiene que hacer? A ver, Micaela Vivanco, ¿qué tiene que hacer la otra? La otra acción que tiene la empresa. Si está ahí, si estás ahí, Micaela. ¿Está o no está? Ya sí estoy aquí, Inge, se puso raro mi micrófono. ¿Qué otra tiene que hacer? Ya les acabé de decir, ya desde el inicio les dije. Con lo que tenemos, no es que vamos aquí a modificar, con lo que tenemos. Con esto que tenemos, ya hemos hecho estas tres alternativas que tiene el punto de equilibrio en cuanto a esas variaciones, en los costos fijos, costos variables y las ventas. No es conveniente el aumento de los costos, no es conveniente. Ya de antemano no es conveniente, porque la empresa va a ganar menos y el punto de equilibrio se va a seguir aumentando. O sea, tenemos que vender más para poder cubrir nuestros costos y gastos. La otra que tiene que hacer la empresa, ¿cuál es? A ver, Micaela, para optimizar el punto de equilibrio.
el disminuir los costos. No puede disminuir, mijita, no puede, con lo que tenemos ahí. Les estoy diciendo que es muy, muy difícil que se disminuya, a pesar de que maneja la reducción de costos la empresa. Maneja la reducción de costos. Sí, pero es aquí con lo que tenemos. No estamos aquí. En el ejemplo no estamos diciendo, porque eso no se da, es muy raro que se dé, le digo. Que la empresa diga, bueno, vamos a disminuir los costos fijos en 100,000, los costos variables en 100,000. Cuando hace generalmente esa reducción de costos, sí, lo que la empresa busca atacar primero a quién es, al personal, a los empleados. Entonces, dice, vamos a reducir nuestros gastos. Entonces, vamos a mandar de la empresa a tantas personas. Pero eso no, como no es hecho técnicamente, entonces el impacto va a ser peor. Porque nosotros no estamos disminuyendo en dónde se produjo el costo más alto. ¿Sí? Porque nosotros vemos, por ejemplo, aquí todavía, creo que esta semana es el aumento del sueldo que decían aquí, el sueldo creo que $5, creo que posiblemente aumenten, el sueldo aumenta. ¿Qué tiene que ver $5 con respecto a la actividad de la empresa para reducir como el gasto en $5? ¿Qué beneficio va a tener la empresa? O sea, un beneficio que sea considerable no va a tener. Entonces, muchas veces hacen eso. Las empresas igual, no es que solo aquí, sino en muchas empresas han tomado esta cuestión por el problema. Bueno, son esas empresas que han tenido empleados, bastantes empleados. Sí, pero eso no les ha permitido a ellos, sino solucionar una parte, aliviar una parte para que su pérdida sea menor, no para que se obtenga ganancia. Porque ustedes saben que el gasto de personal nunca puede ser mayor que las ventas que tenga la empresa. El problema es otro que tienen, y a nivel mundial las empresas, problemas otro. Entonces, lo primero es como es fijo ese gasto de los sueldos, lo primero que hacen es sacar a los trabajadores, ¿no? Sí, pero el problema es otro. Hay que medir los impactos. Entonces, de ahí, ¿en qué pueden reducir? En materia prima, si es que hablamos de empresas industriales, buscar nuevos proveedores. Pero esos nuevos proveedores que sea un descuento considerable y sin que la materia prima pierda calidad. Porque nosotros nos damos cuenta, a pesar de que aquí hace mucha falta también la cultura de calidad, pero nosotros nos damos cuenta cuando compramos alguna cosa, esto no ha valido, decimos, y no volvemos a comprar más. Y si eso sigue poniéndose en el mercado, no van a comprar. Ya la gente ya no va a comprar, así es, tanto en un producto, un artículo, como en un servicio. Entonces es muy difícil que baje. Otra cosa es el descuento, Una cosa es la disminución del precio de venta, otra cosa es el descuento. ¿Sí? Que es una estrategia de marketing y de las ventas que se hacen los descuentos, pero no estamos disminuyendo el precio de venta, sino que las empresas hacen eso para buscar incrementar las ventas, descuento en las compras, descuento en las ventas que se hace. Ya, ¿qué más debería hacer aquí? A ver, Micaela. No, yo no sé qué más se podría hacer, la verdad. A ver, verán aquí, ¿no? Sí están viendo aquí. Sí están viendo aquí. ¿A dónde? Yo voy a poner el cursor. Aquí. ¿Qué es esto? A ver, Micaela, ¿qué es este valor de 350,000? Costos variables, Inge. Ya, ¿y qué es esto? ¿Dónde está puesto el cursor?
Costos fijos. Ya, aquí tengo costos fijos, costos variables. ¿Sí? Entonces yo lo que les decía es que la empresa tiene, en lo posible, tiene que lograr manejar bien estos costos fijos y variables. ¿Qué pasa si yo le cambio acá? Le pongo aquí, calculen ustedes, a este rato calculen. Le pongo aquí los costos variables como fijos, 350. Sí, y los costos fijos les pongo como variables 250. ¿Cuánto sale el punto de equilibrio? A ver, hagan. Ese es el manejo de los costos. Entonces yo voy a poner aquí como fijos los 350. No estoy ni aumentando, no estoy disminuyendo nada, sino que estos costos variables los pongo como fijos y los fijos los pongo como variables. ¿Cuánto me da el punto de equilibrio? A ver, calculen este ratito, calculen. ¿Qué fue? ¿Cuánto les da aquí el punto de equilibrio? A mí me dio 1,4, Inge. No sé si No, estará no, mal la pero hagan la calculadora. operación, pues hagan la operación. A ver, sería aquí, ¿no? 350,000 dividido para 1 menos. Aquí ya sería 250,000 dividido para 500,000. ¿Sí? El punto de equilibrio sale ahí. El punto de equilibrio sale 700,000. Solo al cambiar aquí. Es decir, que, y comparemos con el punto de equilibrio inicial. Vean, aquí, 833,000. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha disminuido? No hemos reducido ningún costo, ¿sí? Sino que hemos manejado en lo posible para hacer que los costos fijos sean ahora de 350,000, los costos y los costos variables sean de 250,000. Entonces, eso quiere decir que la empresa en lo posible, dentro de sus costos y sus gastos, los costos fijos sean mayores que los costos variables. ¿Sí? Vean aquí, 700,000 el punto de equilibrio. Entonces, inicialmente, ¿cuánto teníamos? 833,333. Ha disminuido en 133,333 los costos. Perdón, el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, dentro de la empresa, el manejo de los costos, no estamos ni haciendo ni reducción ni nada por el estilo. En el manejo, en lo posible, la empresa, en su clasificación, ¿sí? Busque que tenga la empresa, sean sus costos o sus gastos más fijos que variables. Entonces, ahí va, ¿qué? Ahí va a disminuir el punto de equilibrio. Tampoco es fácil, no, tampoco es fácil. No es que se tiene eso, sino imposible. A ver, hagamos este costo que aquí tenemos como variable, hagámosles fijo para un determinado periodo. Entonces, es otro el manejo de los costos y los gastos dentro de la empresa. Es no posible, porque hay rubros en los cuales imposible, ¿no? No hay cómo, no hay cómo. Pero tenemos nosotros los otros componentes, los otros rubros, que podemos nosotros tratar de hacerlo más fijo que varía. Y ven como aquí, sí, y aquí serían los costos fijos mayores y los costos variables menores dentro de la empresa. Y eso permite también disminuir el punto de equilibrio y obtener mayor ganancia. Porque aquí, al cambiar solo esto, los costos fijos y los costos variables, el punto de equilibrio da 700,000. Y a partir de la unidad monetaria 700,001, la empresa comienza a ganar, va a tener ganancia. Y ese es el manejo.
Ese es el manejo que se establece. ¿Sí? Porque eso les digo, la parte de, tenemos presupuestado, ¿no? Tenemos presupuestado también los gastos de la empresa. ¿Cómo del personal? El gasto del personal es fijo. ¿Sí? Y necesitamos nosotros de ese personal para trabajar. Como les había dicho al personal, no podemos decirle al personal, si aumenta el volumen de producción, vamos a aumentar el sueldo, o si disminuye el volumen de producción o de ventas, vamos a disminuir el sueldo. Es fijo, es fijo. Entonces, conviene de que sea fijo ese valor. Y así un sinnúmero de rubros que tenemos dentro de la empresa. Es manejo ya interno sería de la empresa. Lo otro de las ventas al mercado, ¿no? Desde la parte interna de la empresa hasta, desde la logística interna hasta la logística externa, que es la distribución, la comercialización y distribución de los productos o mercaderías para los clientes y aumentar las ventas. ¿Sí? Que es otra asignatura. ¿Sí? Es otro tipo de acciones que tienen que hacer para aumentar las ventas. Ustedes ven ahora, vean lo que hacen las empresas hoy en día. Ustedes están viendo. O sea, lo que quieren es sacar su mercadería. Creo que me parece que había medio le oí en las noticias de que parece que es en el centro comercial, perdón, en el centro de Quito, estos centros comerciales que dicen que van a hacer una liquidación completa de sus mercaderías. No sé cuánto estará el 100%, pero hacen la relación con los costos que tienen ellos. Con los costos. Entonces, aumentar las ventas. De alguna manera, aplicar todas esas estrategias para aumentar las ventas. Y por ende, disminuiría el punto de equilibrio. Esa es la importancia de esto. Esto se maneja. Esto incluso les digo, las empresas, digamos así, 15 días. Ya. Calculemos el punto de equilibrio en términos monetarios. Con los datos que tenemos, con la información que tiene la empresa. A ver qué ha pasado para poder ir corrigiendo y mejorar. Entonces, no está el sentido de coger y los gastos o los costos que tenga la empresa, decir, vamos nosotros a hacer esto. Hay que tener también, sí, aplicar bien en qué nomás se va a poder disminuir el costo y los gastos. O sea, optimizar el costo, optimizar el gasto. Por ejemplo, hablamos nosotros del tiempo. El tiempo sí permite, sí, reducir el tiempo, y la reducción del tiempo, que viene a ser un costo para la empresa, las reducciones de tiempo. Entonces le va proporcionando mayor beneficio, mayor ganancia a la empresa. Los procesos siendo más rápidos. Y lo otro ya tiene que ver con el mercado, ¿no? Con el mercado de la empresa. ¿Ya? Entonces, eso se tendría que manejar y eso se tendría que hacer. Pero aquí dentro de esto, ¿qué es lo que es? Que la empresa incremente sus ventas. Eso ya por naturaleza, por lógica. Y la otra, que la empresa, no posible, trate en su clasificación de fijos y variables que los fijos sean mayores que los variables. ¿Sí? De alguna manera, esta parte que se vería como una disminución, de alguna manera, en lo que tiene que ver el beneficio de lo que ya veremos en los apalancamientos. En los apalancamientos, ¿cómo va esto a incrementarse en las utilidades de la empresa? Entonces es todo una parte integral del manejo de la empresa. ¿Cómo reduzco yo? No solo es en el sentido de buscar, por ejemplo, nuevos proveedores. ¿Qué se aplicaría para que la materia prima o las mercaderías le den a un precio más bajo? Sí, puede ser una de ellas, pero la otra es también la parte interna de la empresa, el manejo interno. Entonces, la optimización que se llama de los recursos. Entonces, evitar, por ejemplo, el desperdicio de la materia prima. Al mínimo, un desperdicio al mínimo de la materia prima.
Entonces eso le va a la empresa, le va a ahorrar, le va a reducir costos. Entonces mucho de lo que es los trámites que se llevan a cabo, muchos de ellos también es para poder optimizar dentro de ellos. Y la otra es vender, ¿no? La otra es vender. ¿Sí? Pues nosotros veremos lo relacionado con esto. En este manejo de los costos fijos y costos variables. ¿Sí? Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, pasen bien.